Es media de semana, es miércoles, así que hoy toca Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión, con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, y candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor de comunicación en la Ibero Tijuana. Israel, qué gusto saludarte una vez más. Muy buenos días. Muy buenos días, David, también un gusto escucharte y un saludo a toda la audiencia. Oye, el tema de hoy sin duda interesantísimo, la manera en que la religión, los grupos religiosos, pues brindan una mano y juegan un papel finalmente importante para las personas en contexto de movilidad, también como me imagino que en todo el mundo, Israel, pero como lo hemos visto también aquí en nuestro país. Así es, David, y lo que vamos a tratar es de entender por qué precisamente las iglesias se interesan tanto en ayudar a las personas migrantes. Y es que, bueno, el tema de la religión y la migración es un tema que ha estado profundamente interconectado a través de la historia y pues muchas de estas iglesias e instituciones religiosas que dependen de las iglesias basan valores fundamentales, creencias éticas y principios humanitarios a favor de los migrantes que están en las propias enseñanzas, en sus diversos libros que son, digamos, la guía de sus comportamientos. Y pues tenemos varios puntos en especial que resaltar, por ejemplo, la parte de solidaridad y compasión humanitaria, pues es muy importante para las iglesias y en los migrantes den una oportunidad de ayudar con esta solidaridad porque son personas que están enfrentando desafíos extremos, que no tienen un hogar, que sufren discriminación, que sufren explotación. Entonces hay un deber moral por parte de las iglesias para ayudarlos a que tengan un refugio seguro, una vida mejor, independientemente de su origen étnico, religión o nacionalidad. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los albergues en toda la República y aquí mismo en Tijuana, que acogen a cualquier persona independientemente de pues estas características personales. Y bueno, tenemos en particular el mandato bíblico que señala que debe de haber un cuidado del extranjero. Entonces hay muchas tradiciones religiosas, incluyendo tanto el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, que hacen hincapié en esta protección del extranjero y instan a que se les atienda con amor y hospitalidad, porque en algún momento estas mismas comunidades fueron extranjeros, tuvieron que huir en algún momento de su historia, digamos, bíblica, y se convierte pues en la base sólida para apoyo a los migrantes. Y un ejemplo que podemos ver es, pues si uno pasa por la casa del migrante aquí en Tijuana, hay un letrero que dice: yo andaba de extranjero y tú me acogiste, que es una frase bíblica de Mateo 25:35. También pues las iglesias buscan la promoción de la dignidad humana, porque esta debe de ser propia de las personas independientemente de su origen. Son promotoras de comunidades inclusivas. En este sentido pueden ayudar a derribar las barreras culturales y sobre todo crear sentido de pertenencia cuando los migrantes llegan a un nuevo lugar donde no conocen a nadie y no tienen pues manera de sentirse parte de. Entonces, al pertenecer a una de estas comunidades religiosas, pues se convierten en parte de la propia sociedad. Y finalmente, bueno, pues tenemos la defensa de los derechos humanos, que no es solamente de las iglesias, sino que hay distintas instituciones a lo largo y ancho del mundo que están abogando por la justicia social, por la defensa de los derechos humanos, pero también muchas de estas instituciones religiosas y iglesias pues se unen a esta defensa de los derechos humanos, David. Entonces, pues ahí tenemos un poco
los argumentos que nos permiten entender por qué es que es tanto el interés de las iglesias por apoyar a los migrantes. Es un tema sin duda súper interesante y bueno, a reserva de lo que tú me comentes de lo que te voy a plantear, Israel, a mí nunca me ha tocado, en todos los años que he reporteado, que he entrevistado personas, muchos de ellos evidentemente religiosos, aquí, que decir, por ejemplo, de la Casa del Migrante, ellos hacen un trabajo con esos principios que tú nos acabas de narrar, pero no es un ejercicio evangélico, es decir, ellos ni buscan convertir a nadie, ni buscan atraer a la región a nadie, ni condicionan la ayuda a una expresión religiosa de lo que ellos profesan, lo cual también me parece sumamente interesante, porque vale la pena comentar que lo hacen en función de sus principios, pero con un desinterés total en ese sentido, simplemente, como tú lo planteabas y dicho en términos coloquiales, porque ven como una obligación moral ayudar a su prójimo. Así es, David, en lo que mi experiencia como investigador respecta, a mí me ha tocado estar con los migrantes que están en albergues de una religión, ellos pertenecen a otra religión y pues simplemente reciben todo el apoyo posible. Cabe destacar que cada una de estas instituciones religiosas y albergues pues tienen sus propias prácticas, ¿no? Que son pues las misas o los servicios, y las personas tienen la libertad de asistir o no asistir a estas pues celebraciones religiosas. Sin embargo, no son un condicionamiento para recibir una cama, para recibir una comida, una ropa. Estás pues en lo correcto en ese sentido, David. Y yo quisiera un poco hablar precisamente de esta diversidad religiosa, y voy a hacer cita de un libro que se llama Migración y Religión, que es del año 2019, editado por la Universidad Iberoamericana, y cuyos autores son Carpio Pérez y Roger Solís-Nicot. Y ellos pues nos dicen que el propio flujo de la migración está reconfigurando los mapas religiosos y cómo estas religiones tienen que hacer frente a esta reconfiguración, ¿no? Y ponen el ejemplo específico de los Estados Unidos, destacando pues el riesgo que corre en la vida los migrantes de todo el mundo, de muchísimas religiones que están llegando a Estados Unidos, y destacan cómo al llegar a los Estados Unidos o en el tránsito acuden todas estas personas a sus distintas iglesias, devociones, ritos y creencias para llegar y pedir ayuda, ¿no? Porque es parte de su propia identidad. Y bueno, tenemos algunas situaciones que están ya más ligadas a la fe personal de los migrantes. En este sentido, en el libro citan a la doctora Olga Rogers, precisamente investigadora de aquí del Colegio Tijuana, que ha investigado sobre los santos protectores. Y aquí yo quisiera citar un par de santos, en este caso pues católicos. En el caso mexicano tenemos a Santo Toribio Romo. Él fue un sacerdote mexicano reconocido por la Iglesia como mártir. Fue asesinado durante la Guerra Cristera y él se le considera el patrono de los mojados o migrantes indocumentados. Es pues nacido en Santa Ana de Guadalupe Costales, es un municipio de Jalostotitlán, en la zona de los Altos de Jalisco, que es una región con más de un siglo de tradición migratoria. Entonces podemos ver cómo en estas regiones migratorias se empiezan a pues crear estas relaciones entre los santos y los migrantes y aumentar esta fe. Y a nivel internacional, pues tenemos que hablar también de San Juan Bautista Scalabrini, que es considerado el santo de los migrantes, digamos a nivel de la Iglesia Católica, a nivel mundial, y fue el creador de pues de los misioneros de San Carlos Borromeo, o también los conocidos como escalabrinianos, que han creado casas del migrante por todo el mundo, David. Claro, y
y un gran ejemplo de esas prácticas de ayuda en este sentido a las personas en contexto de movilidad. Y bueno, en esa segunda arista que nos planteabas, Israel, pues también yo recuerdo que finales de la década de los 80 y durante los 90 se establecieron con los migrantes que iban, por ejemplo, de México a Estados Unidos. Me imagino que todavía debe existir de alguna u otra manera esto, tanto aquí como en otras partes del mundo. Existe esta red de comunicación en el sentido de que los migrantes decían, mira, vas a llegar a tal ciudad de Estados Unidos y en tal iglesia te van a ayudar y te van a decir qué hacer y a dónde ir para seguir tu trayecto. Entonces, eso también está sobre la mesa, es bien interesante en el sentido de que, por un lado, está esto que ya planteábamos de la red de ayuda religiosa, pero por otro lado, los que sí son religiosos o practican una religión y se ayudan de su iglesia para pues lograr su trayecto y hacerlo con bien, ¿no? Sí, al final, David, son redes que sirven para que operen este trayecto migratorio las personas, y si al final logran pues establecerse en alguna ciudad, se convierten en símbolo de la identidad y de la integración de las personas. Pues los mismos autores, Carpio Pérez y Roger Soles Nicot, nos hablan de este aumento en la composición religiosa, y yo quisiera hacer pues reflejo de los albergues de aquí, de Tijuana, ¿no? Tenemos más de 30 albergues, 33, 34 albergues, y mayoritariamente están operados por instituciones dependientes de la Iglesia Católica o de las iglesias cristianas, pero también estamos viendo, por ejemplo, aquí un albergue para la comunidad de personas musulmanas. Y bueno, tenemos otros albergues que no están vinculados a ninguna religión, más aparte de lo de los propios gobiernos, ¿no? Y en este sentido, destacar, David, cómo también las iglesias, fuera de este papel de acoger, de dar apoyo, de ayudar a la integración, juegan un papel político súper importante para pelear por la defensa de los migrantes. Entonces, voy a rescatar un par de aspectos. En este caso, el primero es una cita que hacen del Papa Francisco en su libro Carpio Pérez y Roger Solis Nicot sobre el mensaje que manda el Papa en 2014, la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. O sea, empezamos a ver la importancia que cobra para las diferentes instituciones religiosas, donde nos dice el Papa, el rechazo y la discriminación y tráfico de la explotación, el dolor y la muerte se contraponen a la solidaridad y la acogida, a los gestos de fraternidad y de comprensión. Y se despiertan una gran preocupación sobre todo las situaciones en que la migración no solo es forzada, sino que se realiza a través de varias modalidades de trata de persona y reducción a la esclavitud. Entonces vemos aquí cómo el Papa Francisco entra también pues a hacer una denuncia y un reclamo directamente a los gobiernos por las situaciones que están ocurriendo alrededor del mundo. Yo rescataría una frase más donde nos dice: es muy lamentable que los migrantes sean utilizados cada vez más como moneda de cambio, como peones en el tablero de ajedrez, víctimas de rivalidades políticas. Y esto viene mucho al caso, en especial esta segunda frase que recupero del Papa Francisco, porque pues estamos viendo que efectivamente los procesos de migración sirven más que nada como banderas políticas para quienes están en la lucha por el poder, y esto es de todos los países, lo sí. Podemos observar, ¿no? Entre los distintos partidos políticos, y pues esto va directamente en contra del mandato de las propias iglesias. Entonces vemos ahí pues una lucha entre el propio poder de la iglesia en contra de aquellas posiciones que son políticamente antiinmigrantes, David. Sí, temazos sin duda, Israel. Te agradezco enormemente, como siempre, tu análisis, doctor, y pues a reserva que tengas algún comentario final, pues nos escuchamos muy pronto. Sí, David, simplemente pues
optar por el diálogo interreligioso. Cada vez va a haber más religiones, va a haber más instituciones que estén apoyando a los migrantes, y entonces pues aquí el exhorto es a crear pues encuentros entre todos estos líderes religiosos para el apoyo a las comunidades migrantes. Aquí sucede, aquí en Tijuana es destacable, claro, como las distintas organizaciones, independientemente de que sus líderes sean de distintas religiones, se hablan, se comparten la ropa que tienen de más, la comida que tienen de más, para que no se vaya a echar a perder. Refieren a los migrantes dependiendo de sus características, si son mujeres, si son hombres, si vienen con niños o no. Entonces, esto que de alguna manera ya en Tijuana, que llevamos un gran avance en este diálogo interreligioso, pues se lleve a otras partes de nuestro país y el resto del mundo. Sería mi mensaje, David. Muchas gracias, Israel. Nos escuchamos muy pronto. Excelente miércoles. Igualmente, estamos en contacto. Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, con el migranálisis de Continente Móvil de este miércoles, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico.